Bueno, ahí estamos. Vamos. Bien, entonces vimos un poco de lenguaje básico, de diseño de experimentos, conceptos clave. Ahora lo que vamos a ver son los principios que nos van a guiar, digamos, en el diseño de los experimentos. ¿Sí? Básicamente, los principios, o sea, del diseño de experimentos son tres. Uno es la replicación, aleatorización y control local. ¿Sí? Esos tres principios le dan validez a la información que obtenemos del experimento. ¿Sí? Son los pilares, digamos, sobre los cuales nuestro experimento se tiene que sustentar, y eso le va a dar robustez, digamos, a los resultados que tengamos. ¿Sí? Obviamente, como un seguro, nos protegen, pero siempre pueden pasar cosas, digamos, que no salen como lo planeado, pero si no cumplimos ninguno de esos tres principios, ya sabemos que hay altas chances de que no funcione bien. Entonces, como contrapartida, digamos, esa imagen que ustedes ven ahí, donde, bueno, tienen tres pilares que a pesar de los pasos del tiempo siguen sosteniendo esa estructura, ustedes cuando no aplican los principios, les pasa esto, digamos. Tienen un edificio donde, su experimento, donde, bueno, lo tienen que apuntalar con recurrir a transformaciones extra, remover datos, ver modelos más complejos que tengan todas las eh, que traten de capturar otras características del proceso que están estudiando, etcétera, donde, bueno, le agrega más dificultad, digamos, al análisis de los resultados. Siempre partiendo de un experimento bien diseñado, tienen muchas chances de que la información que van a obtener es valiosa, digamos, y va a ser extrapolable, etcétera. ¿Sí? O sea que eso es como para ilustrarnos un poquito ese. Entonces, volvemos al tema de réplicas, porque repeticiones es el equivalente a réplicas. ¿Sí? O sea, replicar el experimento es decir, tener repetición. El concepto de repeticiones ya lo vimos, que es el número de unidades experimentales que reciben el mismo tratamiento de manera independiente. ¿Sí? O sea, cada una de esas macetas se van a ir asperjando y fertilizando de manera independiente. ¿Para qué sirve repetir el experimento? Bueno, básicamente el experimento se repite para poder estimar el error experimental. Eso lo vimos ahí cuando hablamos con Adolfo. Eh, si no tenemos repetición, o sea, tenemos un N1 para cada tratamiento, no hay chance de despejar el efecto del tratamiento de las características particulares de esa unidad experimental que ha recibido ese experimento, ese tratamiento. Entonces, con la repetición podemos evitar la confusión o desarmar la confusión entre lo que es variación de la unidad experimental y el efecto del tratamiento. Relacionado a lo que vimos antes, la información, aumentar la precisión del experimento, lo hacemos a través de dos formas. Uno es disminuir sigma cuadrado, que dijimos que era el error experimental, o aumentando el N. ¿Sí? Disminuir el error experimental lo vamos a ver en la unidad más adelante, que es control local, y el tamaño, el N, bueno, lo vamos a controlar con las repeticiones. Y también el hecho de repetir el experimento nos aumenta el espacio de inferencia, es decir, nos asegura de que si tomamos muchas repeticiones, esas repeticiones van a ser representativas de esa población. ¿Se acuerdan que yo les mostré? Porque veíamos las 3 macetas, pero esas 3 macetas eran representantes de una población superior. Entonces, bueno, va a ser una muestra más representativa. ¿Cuántas repeticiones? Y esa es la pregunta del millón. Siempre la pregunta es, bueno, ¿cuánto N, cuántas repeticiones, cuántos bloques tengo que hacer, etcétera? Bueno, eso viene de un análisis de potencia, que vamos a ver más adelante. La relación entre el número de tratamientos, repeticiones y la varianza del error muestral. O sea, de ahí sale cuántas repeticiones vamos a tener, porque depende de la cantidad de tratamientos y el efecto que queremos observar, o sea, cuánto es la señal que nosotros queremos ver en ese experimento, precisión, el efecto, nos va a determinar la cantidad de repeticiones, porque si nosotros estamos buscando un experimento con un efecto muy chiquito, que es difícil de observar, bueno, probablemente el error experimental nos esté ocultando ese efecto y necesitemos muchas repeticiones para poder estimarlo con precisión. ¿Sí? Lo mismo si nosotros fijamos eh, en la distancia que queremos observar, la cantidad de tratamientos,
y tenemos más variación residual, o sea, tenemos variación intrínseca muy alta de la variable puesta que queremos observar, o el material experimental es muy heterogéneo, bueno, la cantidad de repeticiones va a crecer para obtener el mismo efecto. Y así podemos ir jugando, digamos, dejando despejada una incógnita y viendo las variaciones. Pero básicamente la regla que quiero que se lleven es que a mayor heterogeneidad, más repeticiones para igual precisión. O sea, si tu material que van a usar es muy heterogéneo, probablemente necesiten más repeticiones para poder detectar efectos, ¿sí? Y siempre hay un compromiso entre la precisión deseada y los costos. Como vimos antes, nosotros podemos aumentar la cantidad de repeticiones si son baratas, pero va a llegar un punto que por más repeticiones que agreguemos, no agrega más información al experimento y vamos a estar perdiendo recursos, ¿sí? Que podríamos destinarlo a probar otro tratamiento. Y eso me trae en línea con lo de esos experimentos que yo les comenté, donde tienen un montón de tratamientos, prueban muchas cosas, pero con pocas repeticiones. Generalmente acá es menos es más. Es decir, si probamos menos tratamientos, pero los replicamos de manera suficiente como para detectar con precisión los efectos, es mucho mejor que probar una batería enorme de tratamientos y con baja precisión y no vamos a detectar nada. ¿Sí? Eso es un compromiso. Y también lo que entra en juego en el compromiso entre tratamiento, número de repeticiones y potencia, digamos, es la significancia práctica y la significancia estadística. Por un lado va a correr lo que es detectar diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos y por el otro lado ver si esas diferencias son de significancia práctica, ¿sí? Porque de alguna manera nos va a poner el corte o el tope cuando queremos diseñar el experimento. Si nosotros en nuestro experimento queremos detectar diferencias de sé, 2 quintales en un cultivo a campo, soja o un trigo, bueno, la cantidad de repeticiones que vamos a necesitar es X. Si nosotros queremos detectar un efecto que son, sé, 1 quintal, bueno, la precisión que vamos a necesitar en el experimento y la cantidad de repeticiones va a ser distinta, va a ser mayor. Ahora, hay que ver si desde el punto de vista práctica, 1 quintal, 2 quintales, 5 quintales de diferencia a detectar tienen sentido desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Entonces es un juego de, bueno, cuán preciso tiene que ser el experimento, va a depender de, bueno, ese efecto que detectamos si va a tener significancia práctica o no. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, digamos, no? O algo de esto que quede antes de pasar a lo siguiente. ¿Vamos bien? Bien, bien, bien. Bien. Entonces, eso es el concepto de réplica y repetición. Ahora, retomando, el tema del problema de la pseudorréplica, digamos. Si nosotros tenemos múltiples individuos asignados en conjunto al tratamiento, o sea que el nivel que vamos a ensayar se lo asignamos todos en bloque, o sea que eligiendo el 1, yo ya sé que el 2 y el 3 van a recibir el mismo tratamiento del 1, o sea, porque están emparentados, están en la misma maceta, en la misma mesada, no sé, en la misma parcela, etcétera. Bueno, ahí ya no podemos, si después lo vamos a observar de manera individual a los individuos, sí, vamos a tener datos individuales, pero van a representar un mismo tratamiento, unidad experimental como bloque. ¿Sí? Entonces, esas no son repeticiones y son pseudo réplicas. Entonces, hay que tener bien claro, detectar eso en nuestro experimento y poder reflejarlo en el análisis, porque si no lo consideramos en el análisis, los resultados van a estar, van a ser incorrectos, digamos. Van a ser muy optimistas porque vamos a estar confundiendo la variabilidad entre unidades experimentales con la variación dentro de las unidades experimentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene incluir pseudorréplicas en el modelo, asumiendo de que son réplicas? Bueno, ahí tenemos, no aportan información a la variación de la variabilidad dentro de la unidad experimental, ¿sí? No entre, que es lo que nos interesa a nosotros, y si se modela incorrectamente, vamos a subestimar la variabilidad entre unidades experimentales. Entonces, si subestimamos, o sea, vamos a tener un sigma cuadrado muy chiquito, sigma cuadrado, vamos a creer que tenemos un sigma cuadrado muy chiquito, y por lo tanto el resultado va a estar inflado en cuanto a la precisión. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Fíjense, el primero, tenemos dos tratamientos, A y B, aplicados en parcelas por sextuplicado. Fíjense que tenemos B1 hasta B6 y A1 hasta 6. ¿Sí? Son los cuadraditos con los dos colores. Se tomaron muestras de cada una. Fíjense que acá yo tengo A1, A2, A3, son las muestras que obtuve de cada uno de estos cuadraditos.
los puse todos juntos y después saqué muestras de eso. O sea, acá yo los puse, imagínense, muestras de suelo, le puse una bandeja, lo mezclé y después saqué 6 muestras de suelo y hice 6 análisis o la técnica que quería determinar. Bueno, sé que es carbono, no sé, materia orgánico, lo que sea. Lo mismo para el tratamiento B. ¿Sí? Hice lo mismo. Saqué 6 muestras de cada unidad experimental, puse, las acondicioné y después de de ese acondicionamiento, acondicionación, iba a ser medio para esa palabra, vamos a tener 6 muestras, digamos, para analizar en el laboratorio. Entonces la pregunta es, vamos a tener 6 determinaciones analíticas por tratamiento. Ahora la pregunta es, yo ya les digo que está mal esto. ¿Qué es lo que pasó para que esté mal? Y estás mezclando las repeticiones. Bien, estamos haciendo una muestra compuesta en definitiva, ¿sí? Pero estamos teniendo 6 datos por tratamiento y como dice el compañero, estamos mezclando la variabilidad entre las unidades experimentales. Estamos haciendo una muestra compuesta de todas las unidades experimentales, ¿sí? Entonces, Si estás las perdiendo muestras todo ese laburo de hacer 6 al inicio, lo sin tiraron sentido. por la borda, ¿sí? Exactamente. Se rompió el experimento ahí, digamos, ¿sí? Pero la muestra de suelo no se hace eso de sacar de 6 lugares distintos, mezclar. Sí, pero dentro de la unidad experimental está perfecto. Pero si vos Ah, tenés tres porque acá unidades son experimentales, 6. claro, si vos dentro de A1 sacarías 6 pinchazos y haces una muestra de unidad 1, está perfecto, Claro, ya entendí. ¿sí? Pero si vos mezclas A1 con A2, y las mayúsculas digo, ¿no? Y sacás, por más que hagas 6 determinaciones analíticas de este conglomerado que haces, eh, esas 6 repeticiones que estás viendo ahí no estás viendo la variabilidad entre unidades experimentales, sino estás viendo la variabilidad que quedó después de la homogeneización. Más que nada estás viendo la variabilidad de la técnica analítica, te diría. O sea, cuánto le erraste al pesar las distintas tandas en el laboratorio, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Otro ejemplo, ustedes tienen un ensayo en cámara con tienen dos cámaras de crecimiento, una la setean a 10 grados, otra a 20, y adentro ponen bandejas con distintos tratamientos. ¿Sí? A y B. ¿Qué pasa con las bandejas? Están repetidas 4 veces. ¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Les parece que tienen repeticiones? O sea, acuérdense que ustedes quieren hablar del efecto del tratamiento y la temperatura. Yo no encuentro la diferencia entre A y B de cada una de las dos temperaturas. ¿Cómo? O sea, A y B ya son distintas entre sí. El A que está a 10 y el A que está a 20 son la misma, el mismo tratamiento. ¿Sí? O sea, dentro de la cámara 1 pusiste 4 bandejas de A y dentro de la cámara 2 pusiste, de la que está a 20, pusiste 4 bandejas de A y lo mismo hiciste con B. Ahora, si vos querés hablar de el efecto de la temperatura, ¿tenés repetida la temperatura? No, no, no está repetido. ¿Cuántas cámaras hay con 10 grados? Una sola. Una sola, y hay una sola con 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros, si bien vamos a tener datos, varios Pero datos con la temperatura ahí de 10 podría grados, haber error por parte del instrumental, ponele. Pues es el mismo. ¿cómo? Que No, no te escucho. que ahí tenés 4 repeticiones, en realidad no, pero en la misma cámara, entonces podría estar favoreciendo al error experimental por parte del instrumental, porque está toda la misma. Debería haber Claro, si vos querés varias hablar, cámaras con 10 o varias cámaras con 20. claro, si vos querés hablar del efecto de la cámara, o sea, de la temperatura, imagínate que la cámara, la que está a 10, está, no sé, vos la seteaste a 10 grados y en realidad anda mal, y bueno, ¿qué pasa? Todas las muestras que están dentro de esa cámara van a estar afectadas. ¿Sí? No tenés forma de separarlo con la característica de la cámara. Pero a mí pienso poner
no sé si se calibra las cámaras o qué, pero se supone que debería funcionar bien. Porque no sé cuántas cámaras, es como no se me ocurre pensar que tenés muchas cámaras tampoco. No, pero podés hacer tandas, ¿me entendés? Entonces en una tanda sorteas a la cámara qué temperatura le fijas. O sea, por ejemplo, hacer tres veces en la misma cámara a 10 grados, ¿así? Claro, exactamente. O sea, o ponele que tenés dos cámaras. Entonces vos en una tanda o en una corrida del experimento seteás 10 y 20. Y adentro haces el otro tratamiento lo asignas adentro. En la segunda corrida, de manera aleatoria, sorteás a quién le asignas 10 y a quién le asignas 20 de las cámaras. No Claro, siempre la misma de 10 y la misma de 20. ¿Se entiende? sí. Y así haces corridas para tener réplicas del efecto de la cámara, en realidad de la temperatura. Claro, así sí. Sí, sí, porque, o sea, si tenés que hacer, qué sé yo, 10 repeticiones, tendría que tener 10 cámaras, imposible, digamos, no hay facilidades, digamos, que tengan 10 cámaras. Pero la idea es esa, digamos, identificar, digamos, de que por más que vos tengas en el set de datos la columna de tratamiento A y B y después la columna de temperatura la tengas repetida, no quiere decir que son repeticiones, ¿sí? Depende de cómo vos lo armaste al experimento. Está perfecto el experimento si vos querés hablar de, por ejemplo, lo que es ¿cómo es? El efecto de los tratamientos. Eso no hay drama. Esas sí están repetidas, todo. Pero ahora el efecto de la cámara, vos ya lo tenés que replicar a la cámara, a la temperatura, digamos. Que en ese caso no sería. Bien. Hasta ahí vimos el efecto de réplica y el corolario que es la pseudo réplica, digamos. Es muy común, digamos, es un error muy común, e incluso hay trabajos publicados que, bueno, son rechazados por eso o los revisores no los detectaron y salieron así, digamos, pero es algo muy común. Entonces, aleatorización, que es el otro principio, ¿sí? Habla de asignar los tratamientos a las unidades experimentales, o al revés, siguiendo un esquema aleatorio sin restricción. ¿Sí? Aleatorización al azar sería. Que no necesariamente tiene que ser siempre completamente al azar. Tiene que haber algo de azar en el proceso. Entonces, ¿por qué aleatorizar? Y esto es una idea una de las contribuciones de Fisher a lo que es estadística. Fisher, antes de Fisher, los experimentos se hacían sin aleatorización. Fisher introduce esa idea y la justificación para la aleatorización es eliminar potenciales sesgos en los resultados, ¿sí? Y obtener estimaciones válidas del error experimental, o sea, de ese error que nosotros obtenemos, o sea, el error experimental, recuerden que es la variación dentro de los tratamientos, y de esa manera tener estimaciones de las medidas de los tratamientos y efectos que sean sesgadas, ¿sí? Porque si nosotros no aleatorizamos, puede ser que un tratamiento caiga en una condición mejor que otra y el efecto que veamos no se deba solamente al efecto del tratamiento, sino de las unidades experimentales también. Entonces, también puede haber estructuras de correlación entre las unidades experimentales, eso se da mucho en lo que son los experimentos a campo, ¿sí? Donde por proximidad hay relación entre las unidades experimentales, y también la aleatorización es el sustento para nosotros hacer supuestos y mediante la información de un experimento, estimar la distribución de probabilidades de las respuestas, ¿sí? Poder usar la distribución normal, la distribución F y toda la idea de variables aleatorias que hay por debajo en el análisis de los experimentos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo aleatorizar? Esa es una gran pregunta. La respuesta es nunca a mano. Cuando digo a mano es o a ojo, hacerlo uno sin ningún método reproducible, sino que siempre hay que recaer en un método, o sea, no decir, bueno, esta unidad ir en el campo, decir, bueno, esta le siembro tal cosa, esta el otro tratamiento y así, sino que antes de ir a instalar el experimento, tener ya asignadas las unidades experimentales con algún proceso aleatorio. Puede ser tabla de número aleatorio, puede ser software, cualquier software que usen va a tener algún componente para calcular número aleatorio, o bueno, podemos ir a lo básico, que es un sorteo con unidades físicas, o sea, papelitos, cebolillas, etc. Pero bueno, hoy en día les diría que lo van a usar a través del software, ¿sí? Y esa aleatorización siempre va a tener en cuenta que
puede haber, no siempre vamos a estar en la condición donde tenemos 100% de libertad para aleatorizar todos los factores del experimento, entonces puede ser que haya restricciones a la aleatorización por una cuestión de implementación práctica, ¿sí? Que bueno, no está mal, digamos, hacer esas restricciones, algunas limitan más los resultados, otras mejoran los resultados, pero bueno, no todos son diseños completamente aleatorizados. Fíjense un ejemplo acá para ver el efecto de la aleatorización y cómo rompe el sesgo de los resultados. Imagínense que ustedes tienen 20 parcelas sembradas con 5 variedades de trigo, de la A a la E. ¿Sí? Imagínense que tienen 5 bolsas de trigo, pero por error todas esas bolsas que ustedes usaron en el ensayo eran la misma variedad. ¿Sí? No sé qué pasó, ustedes creían que estaban trabajando con 5 variedades de trigo, pero en realidad son todas la variedad. Y ustedes en el campo tienen un gradiente de fertilidad de norte a sur, ¿sí? Y sembraron las parcelas, ¿sí? Y obtuvieron estos resultados. Fíjense que en realidad el gradiente es de norte a sur en diagonal, digamos, ¿sí? Ustedes tienen muy buenos rendimientos acá, en esta parte del sur sería suroeste, en la parte noreste van flaqueando los rendimientos. Entonces, dos posibles diseños podrían haber usado para esto, uno aleatorizado y otro sistemático, por ejemplo. Entonces, si tienen un diseño aleatorizado, fíjense que cada uno de estos números proviene de una bolsa distinta, de una variedad distinta, ¿sí? En cambio, en el sistemático, porque era más fácil, ustedes dijeron, bueno, yo me paro acá con la sembradora, cargo la bolsa de la variedad A, y siempre estas 4 parcelas, una tras de otra, con A, después cambio de variedad, vuelvo con B, C, D y E, ¿sí? O sea, hay un patrón sistemático en la asignación de los tratamientos. Del otro lado, yo tengo la chance de no, tengo la chance de aleatorizar, digamos, o sea, puedo sembrar cada parcela de manera independiente, sin mucho costo, ¿no? Entonces, tenemos dos posibles resultados. Fíjense, con el diseño A, ¿sí? Que es la columna esta, los promedios de los tratamientos dieron esto, ¿sí? La parcela A, la B, la C, la D y la E tienen estos rendimientos. Mientras que con el diseño B tenemos estos rendimientos. ¿Sí? ¿Notan la diferencia que pueden ver acá? En esta tabla, digamos. ¿Qué Que les vas a parece? tomar una decisión distinta, depende del diseño del ensayo. Depende del diseño del ensayo, tomamos o sea, las medias me dan distinto. ¿Cuál es más lógico, digamos? O sea, ¿dónde esperarían que dé de esa manera, digamos? Fíjense el diseño A, que es aleatorio, cada tratamiento me da yo no encuentro un patrón, digamos, en las medias. Porque la A me da un número 7,70 y algo, la B 7,78, la C un poquito más alto, después la D más bajo, la E un poco más bajo. En cambio, en el diseño B, ¿qué estoy viendo? Estás viendo el Como que efecto de va creciendo el valor. una tendencia, claro. Están Coincide con el viendo la gradiente de tendencia, fertilidad. Ah, el gradiente de fertilidad que estaba por debajo. ¿Por qué? Porque ahí la variedad era la misma para todos. ¿Sí? O sea, no estoy viendo interacción entre la tendencia ni nada. O sea, yo esperaría, digamos, que dé de manera aleatoria, digamos, perdón, ¿cómo es? El resultado, digamos, no refleje diferencia de variedad. Cuando yo hago la prueba de significancia de la ANOVA, ¿sí? El diseño A me da que el rango de variación de las medias es mucho menor. Fíjense que es 0,47, la diferencia entre la media más alta y la más chica. ¿Sí? Como medida de variabilidad, digamos, una medida de variabilidad. Y en la prueba, hipótesis de la ANOVA, el análisis estadístico me da que no hay diferencia. ¿Se Y entiende? si vemos en el B, ¿Cómo? pero acá, Perdón, se acopla, no escucho bien. sí, a ver ahora. Ahí. El B quedaría como, cada bloque sería una repetición, no es un bloque. Claro, lo que pasa es, sí, desde el punto de vista del diseño, digamos, de los tratamientos, la diferencia entre tratamientos acá te diría que es significativa. Pero vos ya sabés de antemano de que partiste
que todo era la variedad, ¿sí? O sea, no había efecto de tratamiento. Y acá, esto que te está diciendo, que hay diferencias, en realidad te está diciendo que hay diferencias en el gradiente del suelo, ¿sí? O sea, estás pescando como efecto de tratamiento la variación subyacente que hay en ese campo, ¿sí? ¿Entiendes el concepto? Sí, Entonces, al aleatorizar los tratamientos, en ese contexto donde tenemos una tendencia, etcétera, bueno, acá nos protegió de, sabíamos que no había diferencia entre los tratamientos, nos protegió de hacer ¿cómo es? Una conclusión, o sea, concluir sobre diferencias de rendimientos entre tratamientos que no existen, ¿sí? En el otro caso, como se mezcla la tendencia en los resultados, yo estoy viendo dentro del efecto de tratamiento, que era nulo, estoy viendo la tendencia de campo, ¿sí? Entonces la aleatorización nos protege en ese sentido. Y el último concepto de principio, digamos, del diseño del control local, que básicamente es todo lo que nosotros hagamos de acciones para reducir o controlar el error experimental. Es decir, vamos a estar actuando sobre sigma cuadrado, la varianza del error, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar la precisión y establecer una mejor base de inferencia del estudio, porque no vamos a tener, o sea, vamos a aislar mejor el efecto de los tratamientos del ruido ese que teníamos de fondo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de control local? Tenemos varias formas, técnicas o métodos analíticos, ¿sí? O sea, mejorar los protocolos, los equipos, calibrarlos, bueno, las cámaras ahí, por ejemplo, tenerlas que anden bien, la variabilidad de los protocolos, digamos, equipos, digamos, con los cuales hacemos los análisis, no necesariamente si es algo aleatorio y siempre erra para un lado y para el otro y se compensa, o tiene un efecto normal. Por ejemplo, una balanza puede ser que con el tiempo de uso va pesando más, porque se va ensuciando, etcétera, y bueno, le da una tendencia a los resultados. Podemos actuar sobre la selección de las unidades experimentales, ¿sí? A mayor heterogeneidad de las unidades experimentales hay menor precisión, por eso es que el diseño en bloques, después vamos a ver que cuando tenemos muchos tratamientos, los bloques se hacen muy grandes y ya dejan de ser unidades homogéneas. Los bloques, la idea es que sean homogéneos dentro, que haya heterogeneidad entre bloques. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y la selección de las unidades experimentales también tiene que ser un compromiso de, bueno, la representatividad y el espacio de inferencia. O sea, que sean unidades experimentales que sean homogéneas, pero tengan cierta variabilidad como para que las conclusiones que yo saque las pueda aplicar a mayor escala, digamos. En cambio, si yo solamente me concentro en una sola tipo de unidad experimental con muy poca variación, bueno, sí, las conclusiones van a ser válidas para ese tipo de unidad experimental en particular, ¿tá? Y la otra técnica, que es la que nos va a derivar en los diseños que vamos a ver en una de las últimas semanas, es el bloqueo, es decir, agrupar las unidades experimentales según factores que influyen sobre la variable de respuesta, pero no son de interés per se en el experimento. En el ejemplo que vimos de experimentos a campo, sí, sabemos que el gradiente de fertilidad o la toposecuencia o la diferencia de suelo influyen en los resultados, pero bueno, si no es foco de nuestro experimento, lo podemos considerar como un bloque y removerlo de los resultados. Entonces vamos a filtrar la variación. Otra forma de control local es la covariable, ¿sí? O sea, es como la idea anterior del control, el bloqueo, pero de una manera más continua. Entonces, al igual que el bloqueo, vamos a incluir una variable en el experimento que no es de interés principal en el experimento, pero que no la podemos controlar, no podemos definir zonas específicas, sino que a cada parcela le vamos a medir, por ejemplo, el nivel de fertilidad inicial y eso lo vamos a descontar luego en el análisis, ¿tá? Esa es una técnica de análisis de covarianza, que es lo que vamos a ver también hacia el final del curso, cuando veamos la parte del bloqueo. Y esa covariable, al igual que los bloques, no tienen, en el caso anterior, no tienen que tener relación con la variable de respuesta, ¿sí? No tienen que interactuar con los tratamientos, ¿sí? Esa es la idea de las covariables. Bien, fíjense, si nosotros tenemos un experimento donde medimos una variable y tenemos dos tratamientos, los puntitos llenos y vacíos, y vemos que
la variable X, que es la covariable, tiene un efecto en la variable Y, independientemente de los tratamientos, vemos que tiene una relación lineal. Si nosotros no incorporamos eso y comparamos los tratamientos en niveles distintos de X, puede ser que veamos que no hay diferencia, ¿sí? Entonces fíjense acá, si lo comparamos acá, no hay diferencias con, perdón, si lo comparamos acá, por ejemplo, y al otro tratamiento lo comparamos en este extremo, puede ser que veamos diferencias, pero en realidad lo que estamos viendo es el efecto de la covariable. Entonces, la covariable, aprovechando esa relación que tiene con la variable respuesta, nosotros la vamos a incluir para de alguna manera en nuestro modelo que capture la variación que hay en esa relación intrínseca entre X e Y, la descontamos, ¿sí? O sea, la removemos del análisis y lo que nos quede va a ser efecto de tratamiento y efecto de error experimental puro, ¿sí? Si no hacemos eso, parte del error experimental va a estar incluida la relación de la covariable. Entonces nos va a arruinar, digamos, el experimento. Bien, esto lo vamos a retomar más adelante para no hacerlo tan largo. La formación de bloques pueden ser por proximidad en el espacio, características de las unidades experimentales, ¿sí? Raza, sexo, camadas. Proximidad en el espacio es cuando trabajamos en campo, y la ley de Toller de la geografía, cosas que están cerca se parecen más de cosas que están más lejos. Puede ser el tiempo o pueden ser operaciones de manejo, ¿sí? Bueno, esto también lo vamos a ver más adelante, un ejemplo en detalle, ¿no? Acá yo les presento un ejemplo de bloques. Imagínense que tienen ese experimento que estamos viendo, tienen 4 tratamientos, y tienen en ese invernadero hipotético una fuente de calor y saben que el gradiente de calor afecta al tratamiento. Entonces, ¿qué les parece acá? ¿Qué va a pasar con la unidad, los tratamientos que tienen la unidad C, perdón, el tratamiento C, respecto, por ejemplo, a los que tienen el tratamiento D? Uno está más cerca del calor y otro está más lejos del calor. Entonces acá lo que va a pasar es que el efecto del tratamiento, lo que sea esas letras, imagínense fertilizante, promotor de crecimiento, lo que sea, se va a confundir con el efecto del calor. Imagínense que si están más cerca del calor, el crecimiento es mayor, que si están más lejos, bueno, vamos a decir que el tratamiento D tuvo un mayor crecimiento, pero en realidad no fue por el tratamiento D en sí, o el A, por ejemplo, que tiene 3 parcelas bien cerca del calor, sino que fue una mezcla entre capaz que el efecto de D o el tratamiento con la fuente de calor, ¿sí? Es lo mismo que vimos para lo de el suelo con el gradiente de la fertilidad. Exactamente, exactamente. Acá lo estamos filtrando eso. Entonces, si bloqueamos con un factor, fíjense que ahora la idea es, bueno, en cada posición del gradiente nos aseguramos de que, ahora, no sé si notaron la diferencia, ¿no? Ahí las letras cambió y ahora a cada posición distante del gradiente de calor tenemos una réplica de cada tratamiento. Nos aseguramos de que hay la maceta del tratamiento C tenga una maceta cerca, un poquito más lejos y al final, ¿sí? Y lo mismo para los otros. Bien, y a modo de cierre de esto, cuando planteemos un experimento siempre es mejor tener un plan, ¿sí? Esto podría ser como una lista de chequeo que tienen que tener clara la pregunta de investigación antes de arrancar el experimento, porque eso les va a llevar a la hipótesis y eso va a llevar a qué tratamientos determinar. Tienen que seleccionar los factores que van a estar combinando para generar esos tratamientos, tenerlo bien en claro. A veces es re fácil, digamos, de seleccionar los tratamientos, otras veces tenemos que pensar a ver qué efecto queremos detectar y bueno, cómo vamos a armar estos tratamientos para que la diferencia sea el efecto. Tenemos que identificar los factores exógenos a nuestro experimento, o sea, si nosotros queremos hablar de fertilizante, bueno, qué otras cosas afectan el rendimiento más allá del fertilizante y de alguna manera bloquearlos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las características de la unidad experimental y cómo vamos a medir esa variable de respuesta. Muy clave el método de aleatorización, tenerlo aceitado, digamos, qué diseño vamos a usar y cómo vamos a aleatorizar. También vamos a tener que tener claro cómo registrar esa variable de respuesta, cómo vamos a medir, ¿sí? Tenerlo bien específico y no después ver cómo medimos la variable de respuesta una vez que tenemos el experimento en marcha.
la selección del número de unidades experimentales, o sea, el análisis de potencia, ¿sí? Eso tenemos que tener bien claro de antemano cuántas repeticiones tenemos que hacer, ¿sí? Para detectar la diferencia mínima que yo quiero detectar. Y todo eso lo tenemos que tener bien enumerado y asegurado, digamos, que para cada uno de esos ítems lo tenemos completo y los recursos bien asignados. O sea, tenemos que planificar bien el experimento antes de largar a hacerlo, digamos, porque sobre la marcha es muy difícil corregir. Hay cosas que se pueden hacer, pero en general, digamos, todas las decisiones que tomemos sobre la marcha no es adecuado, ¿no? Siempre es mejor tener un plan o varios planes, digamos. Así que bueno, eso es lo que les quería traer hoy. Y fuimos repasando también conceptos anteriores, estadística básica, pero bueno, como para prepararlos para la clase que viene, que va a ser la de, básicamente la donde vamos a empezar a trabajar con diseño experimental. Yo ahora voy a cortar y vamos a avanzar ahora sobre, Pato, no sé si querés cortar el video o tengo que cortar yo, porque yo puse a Sí, grabar. tenés que cortar vos. Ok. Bueno, no estoy como coanfitrión. Ah,